Efesios 1, 22 al 23. A los Efesios 1, 22 al 23. Y antes de leer este capítulo, les digo que, a manera de introducción, existen hoy cantidades de grupos cristianos llamados iglesias y congregaciones. Hay para escoger. No es de extrañarse que tanta gente ande confundida buscando cuál es la iglesia verdadera y al mismo tiempo pensando que alguna iglesia es el camino para salvación. En medio de tanta confusión, es bueno que tengamos claro y recordemos lo que la Biblia dice acerca de lo que es la iglesia. Efesios 1, 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias por la iglesia, Dios. Abre nuestro entendimiento para lo que viene, Señor, para tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza y el propósito de la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay por ahí, hermano? Muchísimas iglesias. No es sino que pongas un cartel en la puerta y dice Iglesia de la Sana Hermandad. Ponle el título que tú quieras. Santa Iglesia Apostólica del Ministerio Internacional de Adoración Mundial. Y la gente le gusta. Porque en nuestra cultura, todo lo que diga iglesia parece ser bueno. Hay tipos de iglesias para escoger. Y yo creo que parece que las personas piensan donde hay un edificio, bueno, esa es una iglesia. Y los seres humanos andan buscando iglesias como si fuera un mercado de la religión. Hay gente que va de iglesia en iglesia a ver dónde le gusta más, como si fueras a escoger una ropa, como si fueras a escoger una fruta en el supermercado, la que más te guste, la que se vea más bonita, así como Eva, que vio que el fruto era agradable a los ojos. Así anda la gente buscando un sitio agradable donde estar, donde sentirse bien. El mundo anda confundido acerca de lo que es la iglesia, precisamente porque las muchas llamadas iglesias no han sido ejemplo. Y también hay muchos cristianos confundidos acerca de lo que es la iglesia, por falta de entrenamiento, por falta de enseñanza, por falta de muchas cosas. Y hoy vamos a ver lo que es la naturaleza y el propósito de la iglesia en 3 puntos. Este mensaje del pastor Rick Bartosik lo he adaptado, he tratado de adaptarlo para hablarlo aquí con ustedes, porque me pareció que hizo un buen trabajo. Y lo primero que quiero hablar es sobre la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Y quiero que veamos, que consideremos primero, ¿ya? La iglesia es invisible, pero visible. La iglesia es invisible, pero visible al mismo tiempo. La iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve, compuesta de todos los que genuinamente pertenecen a Cristo. Los que genuinamente pertenecen a Él. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe quiénes son su iglesia. Es una iglesia invisible para nosotros, pero visible para Dios. Dios es el que sabe quién es iglesia. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La persona que es de Dios, según este pasaje, se aparta de iniquidad. Y Dios es el que sabe quiénes son los suyos. En Hebreos 12:23 dice:
que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Dios ve nuestros espíritus, Dios sabe a quién ha salvado, Dios sabe quién es su iglesia. La iglesia visible, por otra parte, la visible, es la que los cristianos vemos aquí en la tierra. Es decir, los grupos y congregaciones que vemos en la tierra es la iglesia visible. Sin embargo, debemos reconocer que nosotros solamente podemos ver el exterior, no el interior. En 1 Corintios 1:2 nos muestra la iglesia visible. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo habla de una localidad donde había una iglesia de Dios en la ciudad de Corinto. Esa iglesia de Dios en la ciudad de Corinto, esa iglesia local, no es la iglesia de Dios en la ciudad de Riohacha. Era la iglesia local de ese grupo. La iglesia visible incluirá algunos incrédulos, escúchelo. La iglesia visible incluye incrédulos. No es que ellos sean parte de la iglesia invisible, porque Dios no los ve como creyentes. Pero en la iglesia local siempre habrá gente que no es creyente. ¿Cómo así? Claro, siempre habrá entre las filas de los cristianos personas que se creen cristianas, se consideran cristianas, pero no son cristianos. No podemos ver los corazones de las personas, por lo tanto, eso es algo muchas veces difícil de juzgar. ¿Por qué? Porque a veces las personas viven en una moralidad y esa moralidad nos hace verlos como personas nuevas. Viven en una moralidad externa. No te estoy hablando de aquellos que andan en un derroche de desvergüenza y se congregan, porque todo el mundo sabe que él simplemente va y que ese no es un cristiano si no le gusta escuchar. Pero hay personas que están en las congregaciones que realmente no han nacido de nuevo, pero viven una vida moral o lo intentan, se relacionan con los cristianos, pero no son iglesia. Entonces tenemos la iglesia invisible, que es la de Dios sabe, conoce el Señor a los que son suyos, Dios sabe quién es quién, cosas que son difíciles de juzgar. Y aparte se dirigirá todo el que invoque el nombre de Cristo. Y tenemos la iglesia visible, que es la que nosotros podemos ver. Dentro de la iglesia visible, que son las congregaciones, hay líderes y pastores que no son cristianos, que no son nacidos de nuevo, que no son creyentes. Y ellos se la pueden hasta creer, pero no lo son. Entonces, para que vean que el asunto realmente no es algo sencillo. Hablemos entonces de la iglesia local y la iglesia universal. En el Nuevo Testamento la palabra iglesia puede aplicarse a un grupo de creyentes en cualquier nivel, que van desde una reunión o grupo muy pequeño en una casa privada hasta el final, hasta el grupo de los verdaderos creyentes de la iglesia universal. Es decir, una pequeña iglesia reunida en una casa, también es la iglesia de Dios. Y si miramos la iglesia mundial, esa también es la iglesia de Dios. La iglesia local es la iglesia universal manifestada en cualquier lugar en particular. La iglesia universal se manifiesta en la tierra en las iglesias locales. Nosotros somos una expresión de esa iglesia universal. La iglesia universal contiene solo verdaderos creyentes e incluye a los de la tierra y el cielo. Hay creyentes que ya murieron, que están en el cielo. Las iglesias locales tienen que ver solo con miembros en la tierra, pero pueden incluir tanto los verdaderos creyentes como a los meros profesantes. Entonces, en las congregaciones hay meros profesantes, que hablan con su boca, claro, yo soy cristiano, el evangelio, aleluya, gloria a Dios, el Señor es todo para mí, porque es que sin el Señor yo el Señor el todo, porque y el Señor Jesucristo, yo le he orado mucho al Señor, y porque el Señor, y habla mucho del Señor, eso sí, para arriba abajo, pero no son creyentes nacidos de nuevo. Son casos tristes, y cuando tú le vas a hablar a ellos del evangelio, sí, claro, el evangelio, pero cuando ahondas un poco más en su vida,
te pueden decir la doctrina correcta, pero cuando ahondas un poco más en su vida y te acercas a ellos, empiezas a notar que hay un patrón en su vida de desoír todo lo que Dios dice y de pasarse por la faja el evangelio. Por fuera no se ve mucho, pero cuando entras ya, esa persona no avanza más de ahí, sino de profesar con su boca el evangelio, pero no con sus acciones, en su relación con los demás, en su relación con lo que hace, con muchas cosas. Dice la Biblia, Juan 1:29, Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Cuando hablamos de la iglesia, nos referimos a todo el cuerpo espiritual de la verdad, creyentes cristianos, independientemente de la ubicación o circunstancias. Porque, hermanos, la iglesia es una sola. No existen dos iglesias universales, solo hay una iglesia universal. Eso lo vemos en la palabra de Dios. La Biblia habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El primer pasaje que leímos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo no tiene dos cuerpos, solo tiene un cuerpo que es su iglesia. ¿Tú eres parte de ese cuerpo de Cristo realmente? ¿Eres tú parte de la iglesia de Dios? La escritura es clara con eso. Efesios 2:14-15 dice, porque Él es nuestra paz, Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La iglesia es una sola, no hay dos iglesias de Cristo. Pueden haber millones de iglesias locales pequeñas, pero cada creyente nacido de nuevo hace parte de la única iglesia de Cristo. Efesios 4:4-5 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso, hermanos, como siempre digo, usted tiene más en común con un creyente que vive a 4,000 metros en el Tíbet que con el vecino de su casa que no es creyente y que fue con usted al colegio. Pero ¿cómo es posible? Vaya, hable con su hermano del Tíbet para que vea cómo hay esa compenetración tan profunda acerca del Señor Jesucristo, de la vida y todo. Pero hable con su vecino de al lado para que vea que a los 10 minutos ya se hastió de hablar tanta vanidad. ¿Es o no es? Por más que sean buenos vecinos, por más que tengan una gran relación, no podemos tener comunión con el que no ha nacido de nuevo, porque por más que ahondemos en eso, no la vamos a encontrar. Porque hay una sola iglesia y somos un solo cuerpo. Y ahora viene la pregunta, ¿puede ese cuerpo aquí identificarse con alguna organización en la tierra? Hoy, esa organización es el cuerpo de Cristo. ¿Puede ese cuerpo de Cristo universal identificarse con alguna organización en la tierra? Es decir, aquella organización llamada Hijos Divinos de Dios es la iglesia verdadera. Aquella organización y todos los que pertenecen a esa organización que está matriculada con personería jurídica tal, esos son los que son parte de la iglesia de universal. No, ninguna organización humana, ni siquiera si está compuesta por por todos creyentes genuinos, puede identificarse como la única iglesia u organización verdadera. Ninguna organización humana puede decir, ven, que esta es la verdadera iglesia de Dios, la única, y solamente a través de esta organización, a través de la cual Dios habla al mundo, puedes llegar a conocer la verdad. Y esta es la personería jurídica de esta organización número 34215 delante del gobierno. Esta es la organización de Dios. Ninguna iglesia se puede adjudicar, ninguna organización humana se puede adjudicar el hecho de ser la iglesia verdadera, única, y hasta ahí. Es decir, si llegamos a decir, esta iglesia, Comunidad Vida Nueva, es la organización de Dios, no hay otra. No, pero esta esa no. No, pero hay una iglesia donde creen que no, esa no, es esta. Y,
Créanlo, aunque ustedes no lo crean, hay congregaciones así, hay iglesias así que se han adjudicado, y de ahí donde viene la lucha que tuvieron ortodoxos y católicos por 1200 años. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es la de Roma. No, es la de Constantinopla, porque Constantino vino para acá y dejó todo acá. Y entonces se dividieron en el cisma de Occidente, y alguna clamaba única iglesia, tal, y la otra es la única iglesia, tal. Y las dos peleándose cuál era la única iglesia, organización. Bueno, luego en los musulmanes y se tomaron Constantinopla, pero toda esta gente emigró y bueno, toda la parte de Rusia, es la iglesia ortodoxa, y el oriente de Europa, y todavía dicen que son la única iglesia verdadera, la iglesia oriental y la iglesia occidental. Dicen que tienen ese síndrome porque se declararon ellos como la organización de Dios en la tierra. No hay una sola que pueda decir eso. Claro que a la gente le encanta que le digan esta es la iglesia verdadera. Usted quiere tener un montón de incrédulos metidos en una organización, dígale, esta es la religión verdadera. Sí, los que estamos aquí somos especiales. ¿Por qué? Porque esta es la religión verdadera. Mira que los otros son así, pero nosotros somos especiales porque nosotros no hacemos esto ni hacemos esto. Además tenemos esta costumbre muy divina, y a la gente le encanta eso, que le digan que son la iglesia verdadera. La iglesia universal tiene membresía. ¿Cuáles son los miembros de la iglesia universal? Todos los cristianos verdaderos de la era actual. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo que vive en ti por la fe es el mismo que mora en el hermanito de las estepas del Tíbet, de las montañas del Tíbet. Es el mismo Espíritu Santo, y a él se le dio a beber ese mismo espíritu. La iglesia, somos todos miembros de la iglesia universal de Dios. E incluye solamente a los verdaderos cristianos, a los nacidos de nuevo. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Solo los salvados por Jesucristo componen la iglesia universal de Dios. La inducción a la iglesia es obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Esta no es obra de hombres. Podemos predicar la palabra, llamar a los hombres a creer, bautizarlos, escribir sus nombres en las listas de la iglesia, pero solo Cristo a través del Espíritu puede agregar un alma al cuerpo de Cristo. Por eso, usted preocúpese, es decir, ocúpese en predicar, que el Señor se ocupa en añadir. Ocúpese en predicar, que el Señor se ocupa en añadir. Por eso tratamos, hermanos, de no enamorar a la gente, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Yo les digo a ustedes siempre, nuestra identidad no está en la congregación o en la iglesia, nuestra identidad está en Cristo. Por eso predicamos a Cristo. Si Cristo no le gusta, no le parece suficiente, pues no tenemos nada más que ofrecerle. Qué pena con usted, eso es lo que hay. Entonces, eso es lo que hay. Aquí está Cristo. No, pero no tienen un ministerio que haga esto, o que haga tal cosa, o no tienen un mejor sitio para reunirse, no hay aire acondicionado, no tienen un grupo de alabanza. Porque en la iglesia donde yo he estado, la alabanza era increíble. ¿No está, hermano? Esperemos que esa iglesia todavía esté en pie para que se pueda congregar allá. Nosotros predicamos a Cristo como Señor. Y debemos tener eso siempre en cuenta, hermano. Cualquier apego mundano a lo que es la comunidad Vida Nueva y cualquier intento de yo me siento orgulloso de pertenecer aquí, porque aquí no, déjese de eso, deseche eso. Su identidad está en Jesucristo. Búsquelo a Él, mírelo a Él. Nosotros hemos creído en Cristo, por eso nos congregamos. La iglesia es descrita en la Biblia de muchas maneras, hay muchas imágenes. Para ayudarnos a comprender lo que es la iglesia, su naturaleza, las escrituras usan una amplia gama de metáforas e imágenes para describirnos cómo es la iglesia. Robert Saucy murió hace poco, fue un hermano pastor, maestro del seminario teológico de Dallas, donde
estudió el hermano MacArthur. Él dice que la naturaleza de la iglesia es demasiado amplia para ser agotada en el significado de la palabra eclesía o asamblea. La iglesia es la asamblea, sí, pero ¿de qué? Para describir su significado múltiple, los escritores del Nuevo Testamento emplearon muchas expresiones descriptivas. Explicaron el concepto de la iglesia tanto en términos literales como en ricas descripciones metafóricas. Por ejemplo, vamos a ver algunas de esas descripciones de cómo es llamada la iglesia. Por ejemplo, la iglesia es llamada, por ejemplo, de los escogidos. La Biblia dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió, somos escogidos. Está hablando de la iglesia universal, no de una pequeña iglesia local solamente. La iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad. La iglesia es una columna porque la iglesia se mantiene y lucha por la verdad. Es una característica de la iglesia. La iglesia lucha por la verdad, es columna y baluarte de la verdad, dice 1 Timoteo 3:15. La Biblia es llamada posesión adquirida, la iglesia es llamada posesión adquirida de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9, dice, nosotros somos su pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es una iglesia escogida, columna de la verdad, pueblo adquirido por Dios. La iglesia no es solamente eso, la iglesia es llamada santos. Los creyentes son llamados santos. Aquellos que son santificados o apartados por la acción de Dios, el pueblo santo de Dios. Eso somos nosotros. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. La iglesia entonces es columna de la verdad, es el pueblo escogido, es el pueblo de la posesión de Dios, son los santos. Esa es la iglesia. La iglesia. Y hay mucho más. Somos llamados miembros de Cristo. Todos somos miembros de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Si alguno de ustedes está en Cristo, si alguno ha creído en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fuimos llamados a la comunión con el Hijo de Dios. Dice la Biblia que nosotros fuimos crucificados con Él, fuimos resucitados con Él, y que ahora nosotros, la iglesia, debe vivir los sufrimientos de Cristo. Pablo dice, yo sufro en mi carne lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Toda la comunión la compartimos con Cristo. Fuimos crucificados en esa cruz, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él, y ahora sufrimos con Él los sufrimientos que faltan por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros tenemos comunión con Cristo porque la iglesia es espiritual. Es algo mucho más complejo de lo que las personas ven detrás de un edificio, dentro de un edificio. Somos salvos. Fuimos sepultados con Él en el bautismo cuando creímos en Cristo, por el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que si nosotros morimos con Él en la cruz, fuimos sepultados con Él, fuimos resucitados con Él, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Fuimos llamados a esa esperanza. Esa es la iglesia. La iglesia es algo muy profundo. Vivimos en la comunión de Cristo. Y el Espíritu de Dios hace su ministerio en nuestras vidas. Y Dios obra su ministerio en nosotros a través del Espíritu Santo. La iglesia somos los discípulos de Cristo. Oye, son discípulos, son santos, son pueblo adquirido de Dios, son columna de la verdad, son llamados cristianos. Primera vez nos llamaron cristianos los paganos a nosotros. Somos todos miembros los unos de los otros. Eso es la iglesia. La iglesia es un concepto profundo en el cual nosotros debemos vivir. Y les voy a leer rápidamente algunas de las metáforas de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia es llamada la familia de Dios,
es llamada la esposa de Cristo, la viña de Dios, el rebaño de Dios, el templo de Dios, un sacerdocio santo somos llamados, somos el cuerpo de Cristo. Todo eso somos nosotros, todo eso es la iglesia. Así que hermanos, si usted realmente es iglesia, usted va a amar la iglesia, va a amar a sus hermanos, y si usted es iglesia, usted ha nacido de nuevo, ha sido transformado por el poder de Dios. Por lo tanto, usted disfrutará de la compañía de sus hermanos, por lo tanto, usted anhelará hacer la voluntad de Dios, y aunque haya muchos dentro de las congregaciones que no sean nacidos de nuevo, usted va a saber en su corazón, yo amo a Dios, yo he creído, yo soy templo de Dios, yo soy su rebaño, yo soy parte del cuerpo de Cristo, yo soy iglesia. ¿Está seguro esta mañana que usted es iglesia? Que ha creído, que ha sido salvado y que el Espíritu de Dios vive en usted. ¿Usted está seguro que pertenece a la iglesia universal de Dios? A los santos en Cristo Jesús, que hemos recibido el Espíritu de Dios, que nos ha convencido de pecado, justicia y juicio. Hermanos, yo durante mi vida vi a muchos, pero muchos que fueron a la iglesia mucho tiempo y jamás fueron creyentes. Cantaban, iban a capacitaciones, se abrazaban con todos después del servicio, vivían con los cristianos para arriba y para abajo, pero no eran creyentes. Llegado el momento salieron de nosotros y nunca más volvieron ni siquiera a congregarse en ningún lado. Viven sus vidas como unos mundanos, porque nunca fueron iglesia. Y hay muchas personas, como se dice por ahí, entre comillas, vacunadas contra el evangelio. Lo han escuchado tantas veces que al final no siguen en la iglesia y empiezan a despreciar a los que están dentro de las congregaciones, a la iglesia de Cristo. Cuídese de eso y pregúntele, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. La declaración de fe luterana llamada Confesión de Augsburgo de 1530, ¿hace cuántos años? 490 años se escribió la declaración de Augsburgo, como si fuera ayer. Definió la iglesia como la congregación de santos en la que se enseña correctamente el evangelio y se administran los sacramentos correctamente. ¿Cuáles son los sacramentos? Hay dos. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Juan Calvino dijo, donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y escuchada puramente y los sacramentos administrados según la institución de Cristo, no hay duda de que existe una iglesia de Dios. En contraste con el punto de vista de Lutero y Calvino, la posición católico-romana ha sido que la iglesia visible que descendió de Pedro y los apóstoles es la verdadera iglesia. O sea, ellos. Hay iglesias verdaderas y falsas. Los testigos de Jehová enseñan la salvación por obras, no confiando solo en Jesucristo. Esta es una desviación doctrinal fundamental, porque si las personas creen en las enseñanzas de los testigos de Jehová, no serán salvas. De modo que los testigos de Jehová deben considerarse una iglesia falsa. La iglesia mormona no se aferra a ninguna doctrina cristiana importante sobre la salvación o la persona de Dios o la persona y obra de Cristo. Claramente es una iglesia falsa. Los adventistas rechazan la doctrina de la suficiencia de la Sagrada Escritura, es decir, sola Escritura. Tienen una profeta que fundó su religión y tú tienes que aceptar que lo que dice esa profeta como el don profético, como la revelación, última revelación de Dios, de lo contrario estás mal. Por supuesto, enseñaron por mucho tiempo de que nadie había sido salvo hasta que lógicamente Cristo pasó al santuario celestial purificando el santuario, pero no ha purificado el pecado de ninguno, que Dios está haciendo un juicio para ver quién se merece la salvación. No son creyentes. Y yo les voy a decir algo sobre la iglesia adventista. Tengan mucho cuidado. Usted escucha un testigo de Jehová hablando y usted escucha una terminología rara. Raro, en internet.
Usted escucha un católico hablando, inmediatamente este es católico. Pero cuando usted escucha un adventista, usted escucha a media hora y amén, aleluya, hermano, qué bendición. Y cuando quieren y te meten lo que no, ¿y esto qué es? Pero en tu mente está, pero ellos sí son cristianos, pero ellos sí predican el evangelio. Y no es nada. Los testigos de Jehová hicieron algo, perdón, los adventistas que no hicieron los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová cogieron todos los himnos protestantes y los desecharon con el tiempo. Para no, al principio sí, ya después los desecharon y se crearon su propio himnario. Los adventistas se quedaron con los himnitos que cantamos nosotros también. Por eso tú pones el himno, por ejemplo, solo de Jesús la sangre, y aparecen himnos adventistas. ¿What? Esos no son himnos adventistas. Esos son himnos protestantes que ellos se quedaron. Por eso, y ya tú los escuchas y qué bien, y wow, qué bendición. Y cuando llega el veneno de que no es la obra de Cristo para tu salvación, sino guardar los mandamientos lo que te va a salvar. Créalo, no, tengan mucho cuidado y es mi deber advertirles, porque en el internet hay de todo. Y he visto personas que están, ay, qué bendición lo que dices, hermano, apaga eso, que eso es adventista. A la luz de la pregunta planteada, ¿qué es la iglesia? Durante la Reforma, ellos se plantearon eso. ¿Qué pasa con la iglesia católica romana? ¿Es una verdadera iglesia? R.C. Sproul ha escrito, desde la Reforma, la doctrina de la sola fide, o sea, sola fe, ha sido la doctrina definitoria del cristianismo evangélico. Ha funcionado como doctrina normativa porque se ha entendido como esencial al propio evangelio. Si la sola fe, la doctrina de la sola fe no se tiene, sin esa doctrina no se tiene el evangelio, y sin el evangelio no se tiene la fe cristiana. Cuando una comunión eclesiástica rechaza la doctrina de la sola fe, de la salvación por solo la fe en Cristo, como hizo Roma en el Concilio de Trento, deja de ser una verdadera iglesia, por muy ortodoxa que sea en otros asuntos, porque ha condenado un elemento esencial de la fe. Para los católicos, la salvación no es solo por la fe justificada o no. Necesitas los sacramentos. Y necesitas estas acciones. Y este desempeño para ver. Y luego, lógicamente, tienes que ser purificado durante un tiempo en el purgatorio para que pases limpio al cielo. Si es que cumpliste. Porque si no cumpliste, por lo tanto, no es iglesia, hermano. La iglesia se compone de los que son salvos por la fe en Cristo Jesús. Solo por Él. Cristo dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. No dijo, el que en mí cree, asiste a la iglesia, se aplica a todos los sacramentos y toda la extrema unción y el bautismo y que hace todos estos requisitos, tendrá algún día. No, él dice, el que en mí cree tiene vida eterna. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Tienes vida eterna? ¿Hay iglesias falsas dentro del protestantismo? ¿Hay iglesias falsas dentro de las iglesias evangélicas? Sí hay iglesias falsas dentro de las iglesias evangélicas. Pero ¿cómo sabes tú que son falsas? Porque no predican la salvación por la fe, sino por la santidad. ¿Tú eres salvo? Sí, ¿por qué? Porque ando en los caminos. ¿Y cuáles son los caminos? Me estoy congregando, estoy haciendo esto, tengo esto y ando en santidad. Solamente tienes que decirle, mentira, tú no andas en santidad. Tú no andas en santidad. Ábrele los ojos y lo mira derecho para que vea que quedan así. Estás mintiendo. Estás guardando unas apariencias. Así es. Ya dejaron la doctrina de la salvación solo por la fe, la doctrina bíblica, y ahora están predicando que son salvos por vivir en santidad. Están fritos. A Dios. Nunca se van a salvar. Jamás. Entonces sí hay iglesias evangélicas que ahora tienen doctrina de salvación por obras. Es decir, son católicos que han dejado su congregación católica para irse a una congregación evangélica y al final en el fondo es lo mismo. Eres salvo por cumplir estos requisitos si te portas bien y perteneces al grupo. Punto. En esas congregaciones, cuando alguien se va, los maldicen. No te va a ir bien. Vas a perder las bendiciones. Cuando alguien se vaya ahí porque cree en el evangelio o algo. Porque han dejado de predicar el evangelio o nunca lo tuvieron. La doctrina ha sido cambiada
Y hay iglesias dentro de la iglesia evangélica, por eso la gente piensa hoy, no, si es trinitaria, no, si es trinitaria, ¿por qué? Porque crean que Dios es trino, entonces eso es todo. Si no predican la salvación por la fe, sino que ponen otras cosas en la mitad, no es una iglesia verdadera, es una congregación de gente religiosa. Y el pastor de esa congregación es un religionista, no es más. Tenga mucho cuidado, porque el engaño se viste de luz. Satanás se viste como ángel de luz. El pastor John MacArthur dijo una vez, no pensé que iba a pasar la mitad de mi ministerio y la mitad de mi vida rescatando el evangelio de los evangélicos. Rescatando el evangelio de los evangélicos. Entonces, hermanos, yo les voy a decir, algún católico romano, algún adventista, un testigo de Jehová que agarre una Biblia y dice, yo voy a leerla por mí mismo sin lo que me han enseñado, y lea. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ah, si es por la fe en Cristo que soy salvo. Yo creo en Él, Él pagó por mí. Él es mi salvador, yo soy salvo. Él puede ser salvo estando en ese sistema, pero al final va a huir de ella. Como dice la Biblia, huid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis de sus plagas. Cualquier cristiano evangelicado en una iglesia de esas que no predica el evangelio, abre su Biblia, lee eso que me están enseñando aquí. Aquí no me enseñan la gracia de Dios, sino que me tienen controlado a través de normas y requisitos. Y yo vivo pendiente de lo que piensen los líderes, pero mi comunión no es directamente con Jesús. Piénselo bien. Piénselo muy bien. Entonces, vimos la naturaleza de la iglesia, vimos acerca de iglesias falsas para que usted vaya aplicando el discernimiento. Y ahora el segundo punto, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, ¿para qué existe la iglesia de Dios? ¿Para qué existimos como iglesia? ¿Para qué estamos aquí nosotros hoy? No, tú sabes que los domingos no hace nada, entonces yo voy, subo mi iglesia y cuando puedo voy, cuando puedo no voy. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿A usted no le gustaría ahora estar en las playas del Rodadero con su familia disfrutando? Pues a mí no, yo quiero estar aquí en ningún otro sitio. Pero ¿por qué queremos estar aquí? ¿Por qué tenemos convicción de que estamos contentos aquí? Porque nosotros hemos creído en Cristo. Nosotros nos congregamos no para ser salvos, sino porque lo somos. Amén. Por lo tanto, a usted no puede venir nadie a manipularle su salvación, ni a controlarlo. Si no te sometes a mí, te voy a quitar la salvación. Es risible, hermano, pero eso es la vida de hoy de la religión por donde usted se meta. Si usted no pertenece a este grupo selecto llamado Organización de los Santos Espíritus de los Justos, usted no puede ser salvo. Deseche eso, ábrase de ahí. Cristo es el camino, no la iglesia. Cristo murió por ti, no la iglesia. Cristo fue el que recibió la bala que el Padre mandó por su ira contra nosotros, la recibió Jesús, no la iglesia, ninguna organización. La gente a veces no hace diferencia entre Jesús y la iglesia. La iglesia son los creyentes nacidos de nuevo, pero la iglesia no salva a nadie. Ni las cultos salvan a nadie, ni las normas de ni que la iglesia se reúna, ni las costumbres de la iglesia, ni participar salva a nadie. Es Cristo el que te salvó. En Él tienes que clamar y en Él tienes que creer. Solamente la fe en Cristo te va a poner por encima del espíritu del engaño del mundo. Solamente la fe en Cristo te va a poder liberar del temor a la muerte. Ya tu salvación no depende de un líder, de un pastor, de un sistema, sino de Jesucristo nada más. Y cuando esa salvación se hace real en tu vida, vas a empezar a ver el mundo diferente y amar a aquellos que tienen la misma fe. Y vas a ser libre, decir, ¿por qué te congregas? Porque soy salvo. Punto. ¿Por qué los amas? Porque soy salvo. ¿Por qué la Biblia? Porque soy salvo. ¿Por qué quieres vivir para Dios? Porque ya me salvó. Él me amó sin que yo lo amara a Él. Antes yo lo aborrecía, aunque estaba metido en iglesias. Descubrí que yo odiaba a Dios y amaba el pecado, pero cuando descubrí y entendí la cruz, ahora odio el pecado y lo amo a Él. Hermanos, si usted está aquí y usted es un creyente nacido de nuevo, usted es un privilegiado. Un privilegiado. La iglesia existe. Vamos a hablar de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué fue creada la iglesia? La iglesia existe primero para gloria de Dios.
Todo lo que Dios hace es para gloria de Él. En estos días hablaba con alguien y le decía eso. No te creas tan importante. ¿Por qué? Porque Dios lo hace todo para gloria de Él, no tuya. Dios lo hace todo para gloria de Él. ¿Pero por qué? ¿Será que Dios es egoísta? No, porque es que realmente Él sí se la merece. Los que no nos las merecemos somos tú y yo. Pero Él sí se merece la gloria. Si Dios hace todo para su gloria, es que así debe ser porque Él merece esa gloria. Nosotros no la merecemos. Pero Él dice que Él la va a compartir con nosotros. Dios hace todo para su gloria. La iglesia existe para la gloria de Dios. En Isaías 4:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios va a ser glorificado porque te salvó. Dios va a ser glorificado por eso. No solamente nos salvó para que su nombre sea glorificado por los que ven que hemos sido salvados, sino para que nosotros le glorifiquemos a Él al ser salvos. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nosotros fuimos creados para cantarle a Dios, para alabar su grandeza, para darle a Dios el crédito que se merece. La iglesia fue creada para la gloria de Dios. Fuimos creados, dice la Biblia, para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para cantar en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y la Biblia dice que Dios nos ha salvado, dice en Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Dios nos ha salvado para mostrarle a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Dios creó la iglesia para mostrar su sabiduría a los ángeles, para mostrar su sabiduría a los principados y potestades. Dios creó la iglesia también para mostrarle a Satanás: mira, yo lo rescaté y ahora por mi espíritu hace mi voluntad. Dios creó la iglesia para ahora mostrar su sabiduría y para en el futuro también ser glorificado. Dios creó la iglesia para Él. Por lo tanto, hermanos, no hay lugar en las congregaciones para que algún predicador, músico, pastor o X hermano busque la gloria para sí. Si usted piensa que porque es el que mejor limpia las sillas y se siente orgulloso, infla el pecho, aquí no hay quien limpie las sillas como yo en esta iglesia. No es que nadie la limpia como yo. Nadie. Hermano, hágalo para la gloria de Dios. Dice la Biblia así: pues comáis o bebéis, hacerlo todo para la gloria de Dios. No, yo soy el que mejor enseño y infla el pecho. Nadie enseña como yo, y porque es que yo te está silbando en el bosque equivocado. Hermano, la iglesia es para la gloria de Dios, no para mostrar nuestros talentos, ni para mostrar nuestras capacidades, ni para engreírnos por eso. La reunión de la iglesia es para la gloria de Dios. ¿A quién glorificamos en las canciones? Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío olores te dará. Es a Él quien glorificamos, es para Él que la iglesia fue creada para su gloria. Y saben que eso da tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios merece la gloria. Malo sería que hubiera creado primeramente para que nosotros nos glorifiquemos en vanagloria aquí. Hay quien hace esto mejor. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado cuando usted está haciendo algo y viene ese sentimiento de que yo sí lo hago bien, yo sí lo hago mejor, yo soy el único que deseche eso. Por ahí había un hermano en la antigua iglesia, que en paz descanse el hermano, porque a los cristianos sí hay que decirle que en paz descanse, porque son creyentes, que se cansó de que él siempre era el que barría y el que limpiaba allá arriba. Y si un día se dio cuenta que si él no lo hacía, nadie lo hacía. O sea, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Y se sentó. Porque ¿cómo es posible que le tocara él solo? No, hermano, glorifique a Dios. Si te tocó a ti solo, denle gloria a Dios.
No, en esa congregación el único que, si yo no organizo, nadie organiza. Y ya le diste gracias a Dios por eso. Es un privilegio. Malo sería, quítate de ahí para ponerme yo. Y sí sería malo que te quitaran, pero te toca hacerlo a ti, hazlo. Porque es un privilegio que Dios te da. Entonces, hermanos, si Dios creó la iglesia para su gloria, entonces podemos estar tranquilos y desechemos cada gloria, vanagloria que queramos tener. Pero lo bueno también dice la Biblia es que Dios creó eso para su gloria, para después compartirla con nosotros. Porque vamos a disfrutar de su gloria. Así que Dios es tan bueno, hermanos, que aunque crea todo para su gloria, Dios comparte. Qué difícil es para nosotros a veces compartir lo que más nos gusta. La comida que guardaste en tu neverita es solo para ti. Sobre todo si son cosas deliciosas. Compartir el tiempo, compartir nuestros bienes. Dios todo lo hace para su gloria y la va a compartir. No nos las va a dar, nos las va a compartir, porque es su gloria. La iglesia existe para gloria de Dios. La iglesia existe también, hermanos, para sí misma. Yo, ¿cómo así? Claro, Dios creó la iglesia para que la iglesia cuide de la iglesia. Es decir, Dios te creó a ti para que cuides del hermano que está allí, frente a ti, detrás de ti, al lado tuyo. Dios te creó a ti para que cuides del otro. Según las Escrituras, la iglesia tiene la obligación de nutrir a los que ya son creyentes y edificarlos hasta la madurez en la fe. Pablo dijo que su propio objetivo no era simplemente llevar a la gente a la fe salvadora inicial, sino presentar a todo hombre maduro en Cristo. La iglesia existe, hermanos, para que a usted lo defrauden y para que aprenda a perdonar. No me voy de esa iglesia porque allí me hicieron esto. ¿Qué te hicieron? Me miraron feo. Entonces yo me voy. Perdónelo. No, yo no estoy perdonando. ¿Por qué yo no estoy perdonando? No, yo por eso no voy. No, a mí no y a mí no. Cuando te pones en el centro tú, se termina todo. ¿Qué tanto es que te critiquen, que te vituperen, que digan toda clase de mal de ti contra ti mintiendo? No se preocupe, hermano. Lo importante es que eso sea mentira. Ya, es mentira, sí, bueno, amén, es lo importante. Sigue sufriendo por Cristo. Conocí un hermano que, predicador, se puso unos tatuajes en la iglesia donde estaba por alguna razón. Y en esa congregación, era una congregación reformada, le dijeron, no, muy buen maestro. No, hermano, usted no puede predicar con esos tatuajes porque la iglesia tiene unas normas que tal. Y total es que chocó mucho con la tradición de ellos. Era una norma humana, ¿ya? Que si tienes un tatuajito aquí ya vas camino al ser mundano. Eso está en la idea, ¿no? De muchas personas. Y era un buen predicador, tiene un buen matrimonio, era un hombre ejemplar. Pero ese hombre ejemplar, que era un excelente maestro de la Biblia, lo bajaron del púlpito porque se hizo un tatuajito. Ya era un escándalo para los ancianos. Y a él no le gustó. ¿Y qué hizo? Se fue para otra parte. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué? No, porque no, es que eso era algo periférico. Si los ancianos estuviesen negando el evangelio, cárguese de esa iglesia. Pero porque te pusieron una norma, hermano, vaya, quítese ese tatuaje, que eso no es nada. Y quédese ahí en su disciplina tranquilo, aunque sean normas humanas. Tú hubieras quedado como un rey. Después te hubieran restaurado tu ministerio. Pero preferiste abandonar tu congregación por no quitarte un tatuaje. No, hermano, esas son cosas, cajes del oficio. Deje eso así. Luego se fue para otra y no le gustó, y luego para otra y luego a otra cuarta. Entonces se va. Porque, hermano, la iglesia existe para defraudarte, para probarte, para formar tu carácter. No espere aquí que este sea el oasis de amor. Ojalá. Hermano, yo hasta ahora estoy muy contento de que somos una iglesia que no anda en chismes, que nos preocupamos unos por otros, qué bendición. Pero en la Biblia había iglesias que se mordían y se comían unos a otros, y que eran un montón de inmorales que había en la congregación y tuvieron que solucionar todos esos problemas. Pero si llega un momento en que alguien te defrauda, dale gracias a Dios y sigue adelante, porque Dios está formando tu carácter. La iglesia existe para sí misma, y la iglesia existe no solo para sí misma, la iglesia existe para el mundo. ¿Por qué Dios creó la iglesia? Dios creó la iglesia para que alcanzara al mundo con el evangelio. Dios creó la iglesia para eso. Jesús dijo a sus discípulos que vayan a todas las naciones y predicaran el evangelio. Y eso dijo hasta el fin del mundo. ¿Qué implica?
que a nosotros también nos cae ese mandamiento, porque todavía no ha llegado el fin del mundo. Todos estamos aquí para ir a predicar el evangelio. La iglesia tiene que hablar, no puede quedarse callada, tiene que hacer discípulos. Hermano, si usted no es muy bueno en predicar y en hablar, a lo mejor usted sea bueno en hacer logística, en invitar. Invite, búsquese a otro que hable más fácil y lo trae, como Moisés se llevó a Aarón. ¿Sí me entienden? Pero usted tiene que estar involucrado. Es que yo no soy bueno para organizar. Yo puedo asistir, pero lo que yo soy bueno es para dar. Yo soy muy desprendido. ¿Qué hay que llevar? Dale, yo sirvo mucho. Yo llevo el café para el grupo. Yo hago esto. Yo estoy pendiente. Si alguien necesita, yo voy a su casa y le doy tal cosa. Pero todos debemos estar involucrados en el proceso de hacer discípulos. Todos, porque la iglesia existe para el mundo. Entonces, la iglesia existe para gloria de Dios, la iglesia existe para sí misma y la iglesia existe para el mundo. Y para terminar, el tercer punto, voy a decirles rápidamente voy a recordarles algo que ya ustedes saben. Las funciones esenciales de la iglesia. La primera de todas es la evangelización. Dios nos puso aquí, como les había dicho, para evangelizar. Ninguna congregación crece si no hay evangelismo. El evangelismo cristiano consiste en que los creyentes comparten el evangelio con las personas perdidas. Es pedirles que se arrepientan de sus pecados, que pongan su fe en Cristo para que el perdón de los pecados llegue a sus vidas, para que el regalo gratuito de la vida eterna llegue a sus vidas y para que sigan a Cristo como su Señor. Somos salvos de nuestro pecado y la separación de Dios, al menos en parte, para involucrarnos en su obra de reconciliar a las personas perdidas consigo mismo. La misión de Dios es hablarle a la gente del pecado. ¿Y cuál es su método? Es que los creyentes vayan y compartan la palabra redentora y hagan el ministerio de redención en este mundo. Si fallamos en evangelizar a las personas separadas de Dios, fallamos en obedecerlo y fallamos en unirnos a Él en lo que Él quiere que hagan los creyentes y las iglesias. Usted debe estar pensando en eso como cosa natural de su vida. La segunda función de la iglesia, el discipulado. Discipulado es un proceso que comienza desde que la persona acepta hacer un estudio bíblico contigo. Puede que no sea creyente, pero ya es tu discípulo. Sigue con la conversión y continúa a lo largo de la vida del creyente. Por eso, me pregunta, Moisés, ¿estás haciendo discípulos? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 6. Todos son mis discípulos. ¿Cuándo van a dejar de ser mis discípulos? Hasta cuando el Señor me tenga a mí predicando su palabra, van a seguir siendo mis discípulos. Hasta cuando el Señor lo tenga usted aquí, en el ministerio que según su gracia me ha encomendado, van a seguir siendo mis discípulos. Y ustedes deben ser a otros discípulos, que los sigan, que les enseñe la Biblia y vamos. Esa es su labor y su deber. No se crea muy especial porque haga discípulos. Siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Simplemente hay que hacerlo, hermano. Y usted muestra su amor hacia Dios en hacer discípulos. El discipulado ocurre cuando un creyente se compromete con otro y el resultado es que ambos se vuelven más semejantes a Cristo en lo que piensan y hacen. El discipulado no es una opción para ninguna iglesia creyente. Cristo lo ordenó en la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, las funciones de la iglesia: primero, evangelismo; segundo, discipulado; tercero, nuestros ministerios a favor uno por otros. Ministerio dentro de la iglesia: evangelismo, discipulado, ministerio. El ministerio es el resultado natural del discipulado. Cuando alguien se convierte, llega a ser parte del cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Dios le entrega ministerios, dones, para que haga y para que crezca. A través de ese ministerio, la persona crece en dependencia de Cristo y deja de crecer en dependencia de los líderes. ¿Por qué? Porque el Señor es el que le muestra a cada uno su ministerio. Aquí podemos organizar el evento cultico llamado servicio. Podemos organizar, tú haces esto, eso y lo otro. Eso no es el ministerio de ninguno. Dios es el que le dice a usted su ministerio. Cristo es el que le habla a su corazón. Y cuando Cristo es el que le muestra eso, ¿usted a quién le va a responder?
¿Al líder de la iglesia o a Cristo? Ahí es cuando usted empieza a madurar. No, Dios me habló mucho y de visitar a los ancianos de la congregación. O Dios me habló mucho porque yo quiero enseñar la Biblia de esta forma a mujeres. O Dios me habló mucho porque es que yo quiero ayudar a las hermanas. A mí me gusta coser, tejer. Yo quiero enseñarles a ellas a cómo tejer para que se ayuden en sus casas. Yo quiero ayudar a los hermanos de esta forma. Dios me ha dado mucho lo que es la palabra de consuelo a la gente. Estoy orando mucho por las personas y pidiéndole a Dios que me dé oportunidades para consolar a la iglesia en necesidades, en esto. Otros tienen el don de ser desprendidos del dinero y Dios le da riquezas para ayudar a otros. Yo siempre estoy pendiente quién necesita en la congregación y quién necesita esto. Pero es Dios mismo el que te lo dijo, por lo tanto no te lo puede quitar ningún líder. Por eso de cantar aquí ministerio de alabanza, eso te lo quita el pastor y el líder, porque esos no son ministerios. Eso es un servicio que tú haces en el evento llamado culto. No, el ministerio de alabanza, eso te lo quita tu pastor, eso no es. Pero los ministerios que Dios da realmente son duraderos, se mantienen y no son revocables. Por ejemplo, si Dios te dio el don de animar a otros, el don de la exhortación, y el pastor te dice, usted no me anima más a ninguno en la vida cristiana. ¿Con qué autoridad? Se lo dio el Señor. Si Dios te dio el don, por ejemplo, de dar a otros, ningún líder te va a decir, usted me favor, no me ayude económicamente a ninguno. Nadie se mete en eso. Contra el amor no hay ley. Pero todos los que hacen en los eventos son servicios que hacemos de acuerdo a la organización de la iglesia. Si usted se va a una congregación donde no hay grupo de alabanza y usted es músico completamente dotado y ahí no se toca música en el servicio y no hay otras reuniones, ¿cómo va a servir a Dios? Es que yo quiero servir a Dios y ahí no me dejan. Oye, pero hay 3 millones de cosas más que hacer. No, es que si yo no toco, entonces ya no sirvo a Dios. Todo eso es mundano. Porque un montón de ministerios está en la Biblia y ninguno se llama el ministerio de alabanza. O sea, no está. Eso no está, hermano. Tampoco está el ministerio de danza. Ahora, si hay iglesias que los quieren tener, bien por ellos. Sobre todo el de alabanza. Yo quisiera tener una orquesta aquí. Y sé que no es pecado. Pero ninguno piense que los ministerios son aquí. Los ministerios son para afuera, hermano. Para afuera, 24/7, fuera de aquí, donde nadie lo ve. Esos son los ministerios. Donde nadie le da aplausos, ese es el ministerio. Donde le toca sufrir por un discípulo. Donde le toca ser rechazado porque otro no entendió que usted lo quería animar y lo vio como un problema, que usted no se mete en mi vida. Le tocó sufrir que un hermano se le salió con grosería porque no entendió, porque era un niño, no entendió que usted le quería animar, no encontrarse con ningún chisme. Le toca sufrir en el ministerio. Y cada ministerio que Dios da, porque la iglesia fue creada para sí misma, es para servir a otros, para provecho del cuerpo. Y todo ministerio que Dios te da implica sufrimiento. La cuarta parte, compañerismo, la cuarta función. La comunión unos con otros. La iglesia fue hecha para que nosotros tuviésemos amigos cristianos, para que nosotros escucháramos gente que nos edificara, para que nosotros ayudáramos a otros, ¿ya? Y para que tuviéramos comunión con creyentes. Y la quinta función es la adoración, así como lo plantea. Oración, alabemos a Dios juntos, confesar nuestro pecado, lectura de la palabra de Dios juntos, predicación de la palabra, cena del Señor, ofrendar a Dios. Dios ha creado la iglesia para que nosotros evangelicemos, discipulemos, ministremos a otros, tengamos comunión unos con otros y adoremos su nombre. Hermanos, terminemos leyendo el pasaje que dice Efesios 1, 22 al 23. Debemos obedecer las amonestaciones bíblicas de adorar al Señor en la adoración corporativa como iglesia, nuestras familias y en nuestro entorno familiar. Vamos a leer Efesios 1, 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, tú eres parte de la iglesia universal. Si has creído en Cristo como tu Salvador por la predicación de alguien de esta iglesia local, Dios quiere que sigas en un proceso de discipulado creciendo a la imagen de Dios y que te congregues y seas parte de la iglesia local, no para ser salvo, sino porque ya has sido salvado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Santo es tu nombre, Dios, tú eres bueno.
Gracias por permitirnos hablar sobre tu gloria, sobre la iglesia que has escogido para tu gloria, Padre Santo. Permite, Señor, que lo que hemos hablado hoy haya sido declaración para muchas personas que han podido entender, Señor, que el camino es Jesucristo, no la iglesia. Que tú creaste la iglesia para ti misma, para tu gloria, Señor. Que tus hijos, los que hemos sido salvados, pertenecemos a esa congregación, a esa iglesia universal. Y que estos grupos pequeños de iglesia, Señor, son una representación de tu cuerpo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos, a animarnos unos a otros, a vivir para tu gloria, Dios, en cada cosa que hagamos, Señor. Permítenos rechazar cualquier intento del corazón que busque la gloria de sí mismo. Y nosotros, Señor, reconocer que toda la gloria te pertenece a ti. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.